Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Nota de la Jefa de Unidad de Estudio Legislativo de la Contraloría General de la República, por la que remite estudios sobre financiamiento fiscal a la educación superior 2017 y financiamiento fiscal del acceso gratuito a las instituciones de educación superior 2017. Comunicación de la profesora Maclovia Gómez, quien plantea una reflexión sobre la obligación de los alumnos de participar en desfiles, a pesar del malestar que esta exigencia les significa a muchos de ellos. Por lo tanto, plantea a la comisión que se considere otra forma de destacar a los próceres de la patria. Correo electrónico del coordinador legislativo del gabinete de la ministra de Educación, por medio de la cual excusa la inasistencia de la ministra a la sesión de hoy y solicita ser recibida a la sesión del 25 de septiembre o en la fecha que la comisión estime conveniente, con el fin de exponer la propuesta del ministerio sobre ciberacoso escolar. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, Marisol. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nada? Y entonces se ofrece la palabra sobre temas varios. ¿Hay algún vario, Camila? Gracias, presidenta. Quisiera solicitar audiencia para la Organización Mundial de Educadoras de Párvulos para hablar sobre educación parvularia y los proyectos que están comprometidos. De acuerdo. Con la que yo me reuní hoy día. Sí. Ah, bien. Sí, de acuerdo. Me parece muy buena idea. ¿Alguien más? ¿Varios? Bueno, en todo caso, en esa sesión sería importante poner, porque uno de los temas que tratamos en esa conversación hoy día, el problema de la fiscalización de los jardines infantiles, ¿no? Y el tema de la fiscalización por parte de la superintendencia y por parte de aquellos organismos que tienen que preocuparse por la calidad de lo que ocurre al interior de los establecimientos de jardines infantiles. Y ese es un tema, parece que hay harto problema ahí, por lo tanto, cuando convoquemos, vamos a convocar también a los otros actores que tienen que ver con este tema. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿no hay más varios? No viene la ministra. Bien, dice que va a venir el 25 para exponer su propuesta de ciberbullying. Eso dice lo que llegó a la comisión, pero dijimos que era mejor lo diga la ministra, no, a lo mejor viene demasiado acotado. Bueno, en la orden del día no habló dice ciberbullying. En la cuenta que recibimos en el correo que llegó, Ciberacoso escolar. dice ciberacoso escolar. ¿No? Bueno, tenemos en tabla los siguientes proyectos de ley. ¿Ya? El primero, que modifica la Ley General de Educación para asegurar la protección de los alumnos en caso de violencia al interior de los establecimientos educacionales, y el que modifica la Ley 20.370 General de Educación en materia de ciberacoso o ciberbullying. ¿Ya? Para este último, ¿no? Hemos invitado a Patricia Nieto, presidenta de la Sociedad de Psicomotricidad, junto a Josefina Larraín Valenzuela, psicomotrista. ¿No? También estaban invitados otros, o sea, personas, estaba invitada la CONES, estaba invitado OTD, Chile, ¿no? Y también tenemos al Colegio de Profesores hoy día presente, que también van a exponer sobre estos temas. También va a venir la biblioteca en un rato más para hacer una exposición sobre el informe que ellos desarrollaron. ¿Ah? ¿Qué? Van a venir personas de la biblioteca. Bueno, van a venir personas de la biblioteca, los expertos que elaboraron el informe lo van a venir a exponer. Claro, se hubiera sido muy bonito tener a la biblioteca aquí exponiendo. Claro, como un cuento, con patitas, con manitos. Son instituciones con conciencia. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a Patricia, ¿no? Que es nuestra primera invitada, y bienvenidas a exponer sobre este tema, así que somos todas y todos oídos. Bueno, antes que nada, aquí tenemos algunas carpetas como para poder repartirles
Sí. Solo Patricia y Josefina, solamente les advierto que a las 4 vamos a tener que interrumpir por unos minutos porque tenemos que ir a dar quórum a sala y volvemos. Vamos a interrumpir por 7 minutos. Les voy a dar 7 minutos a mis parlamentarios para que vayan, apunten, marquen y se ven. Tenemos 15 minutos aproximados de presentación. Sí, para empezar. Y después vienen las preguntas. Entonces, el tiempo corre, empezamos. Ahí, en sus manos, está llegando una carpeta, es la Asociación de Psicomotricistas, no es la sociedad, es asociación gremial. Y donde está la presentación, y también hay unos papers que son importantes en los cuales nosotros también nos basamos, ¿ya? Bueno, primero que nada, queremos con Josefina dar las gracias de estar aquí, para nosotros es un honor, y sabemos el esfuerzo que se hace en estas comisiones de poder apoyar a la infancia y a la adolescencia en nuestro país. Yo represento a la Asociación de Psicomotricistas de Chile, soy la presidenta desde el 2008 que existimos, y mi título de base soy educadora de párvulos, soy psicomotricista, psicopedagoga clínica, diplomada en filosofía para niños, diplomada en aprendizaje significativo de proyecto y evaluación, etcétera, 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 magíster en psicología y algunas cosas más. Me acompaña Josefina Larraín. Buenas tardes. Sí. Aquí, perfecto. ¿Prender? Sí. No sé. Ya, perfecto. Bueno, yo también trabajo hace bastante tiempo en relación a la infancia. Soy fonoaudióloga, psicóloga, psicomotricista. Estoy haciendo un doctorado actualmente en psicología, diplomada en investigación en psicoterapia, al igual que diplomada en psicología clínica. Un postítulo ya sea aquí y en Francia, y de alguna forma también soy miembro de la Asociación Chilena de Psicomotricistas. Y entonces ahora vuelve a prender. No, si lo estoy prendiendo la... Ahora lo pasamos allá. El sol nos va a prender lo mismo. Ya, perfecto, ya. ¿Listo? Entonces ahora, para que nos quede claro, vamos a plantear como bien desde lo didáctico, o sea, las preguntas claves para enfrentar un problema, ¿ya? Entonces, ¿se escucha? Sí. A ver, les pido un poquito de silencio a los parlamentarios. Entonces les pido silencio para que podamos escuchar, por favor. Entonces, si nosotros planteamos qué es una profesión, una disciplina teórico-práctica universitaria. ¿Para qué? Para ayudar a tramitar las historias personales, sus dolores psíquicos y emocionales, favoreciendo la resiliencia. ¿Con quién? Con otros grupos, con un psicomotricista formado para el tema. Y cómo y dónde, a través del juego espontáneo, es nuestra herramienta principal, y en una sala de psicomotricidad con un psicomotricista. Si nosotros al plantear un problema tenemos que levantar las necesidades actuales. ¿Cuáles son las necesidades actuales? Nosotros vemos que los niños, en investigaciones recientes del 2015, que algo pasa, que los niños en Chile se sienten sobreexigidos, están pesimistas, se sienten solos, están poco tiempo con sus padres, hay transferencia de roles y dificultades relacionales. No se sienten escuchados y lo peor del caso es que no quieren ser adultos. Los niños chilenos juegan 6.000 horas menos que el resto de los niños del mundo. ¿Qué nos está pasando? 6.000 al año. Durante el ciclo de la primera infancia. Los problemas de salud mental amenazan el bienestar infantil. Eso es algo que nos mencionó hace muy poco, en que aparece que el 22% de los niños de la primera infancia, o sea, hasta los 5 o 6 años, tienen una sintomatología de sufrimiento psíquico, de sufrimiento mental. Hay otra investigación de la doctora Flora de la Barra que plantea que es el 22,5%, los niños están presentando problemáticas que corresponden a la salud mental, donde predominan los trastornos de comportamiento disruptivo y trastornos ansiosos. Nuevamente, ¿qué nos está pasando como sociedad? Los niños chilenos sufren mayor impacto
los niños que están sometidos a la violencia escolar sufren mayor impacto en su rendimiento del aprendizaje, en su rendimiento escolar, que esa es una investigación de la CEPAL y UNICEF. Y lo más problemático del caso es que estamos normalizando la violencia. Es decir, con un umbral a la violencia y a los actos violentos tan alto que no lo reportamos. Entonces, y el tema de la violencia, hay una violencia que se incrementa, que es lo que se llama la violencia privada. Y dentro de la violencia privada está la violencia intrafamiliar. Imagínense que 1 de cada 8 chilenos sufre violencia privada, y de esos el cuarto sufre violencia intrafamiliar. También complemento con respecto a los fondos realizados por la Universidad Diego Portales, que actualmente se siguen cursando en relación a la doctora Ana Vergara, que tiene que ver con cómo la parentalidad y el peso de la familia, de alguna forma los niños también lo están encarnando, ¿sí? Entonces hay, por lo menos en Chile, bastantes esfuerzos trabajando sobre esta temática. Ahora, si bien es cierto, seguimos con los problemas, levantando problemas. El aumento de la aparición del bullying y de la violencia escolar, se ha comprobado que existen dentro de la temática del problema, existen 3 actores, ¿ya? Las víctimas, los victimarios y los testigos, sepan o no lo sepan. Entonces el tema es que se descubrió en Estados Unidos que las personas, las personas que habían cometido estos asesinatos terribles que se ven en las escuelas y en las universidades, habían sido víctimas o habían estado en torno a la violencia escolar. Y sin embargo estamos haciendo muchos esfuerzos. Se ha creado una ley al respecto, hay una ley sobre violencia escolar que habla de la buena convivencia, de las nuevas normas. Se han sacado reglamentos. Nosotros sabemos que esta comisión y el Parlamento se ha dedicado a estos temas, pero ¿qué nos está pasando como sociedad? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. También complemento eso en relación... ¿Qué es lo que...? Cambiar el micrófono. ¿Y se prende ahí? ¿O ayudo acá? ¿Si quieres? Sí. Okay. Con el negro. Perfecto. Ahí sí. Excelente. Entonces, también complemento qué conflictivas actuales. O sea, si bien dentro de la ley se propone crear un cargo de la encargada de convivencia escolar, se operacionaliza a través de un reglamento manual de convivencia escolar, el cual he tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, dentro de la Municipalidad de Itacura. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De alguna forma se levanta la información en diferentes entidades, ya sea escolares, centros de alumnos, etcétera, pero, por ejemplo, en otras también municipalidades me ha ocurrido que de alguna forma en el momento de aterrizar ya no se visibiliza a toda la entidad escolar, o sea, el apoderado no tiene ese manual. Por lo tanto, al final sigue ese manual con un carácter más punitivo y de alguna forma no es algo que está amparando y no es de uso de alguna forma. Entonces, realmente nos tenemos que plantear por qué estamos hablando y pensando en una ley que proteja a los alumnos de la violencia escolar. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Ese es el cuestionamiento que queremos traer. Ya, entonces, veamos cómo volvemos a hacer una recapitulación de lo dicho. Entonces, hay una labilidad emocional donde hay una autoestima y una resiliencia que está en desarrollo en la primera infancia y en la segunda infancia. Hay un quehacer por sobre del ser, ¿ya? Hay una soledad y una dificultad en el autoconocimiento. Hay una asimetría entre hijos y padres donde hay un desconocimiento de la autoridad. Hay una sociedad muy exigente donde hay más incertezas que certezas a todo nivel. Se privilegia resultados visibles por sobre los procesos. Es decir, con todo este panorama hay sucede que la expresión y la comunicación de las emociones y saber qué sentimientos son los que nos están inundando en ese momento, no sabemos cómo comunicarlo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos los analfabetos emocionales, que en eso estamos todos, porque estamos educados en este sistema.
Hay investigaciones sobre acoso escolar y psicomotricidad, que es lo que nosotros pensamos que sí, la psicomotricidad puede dar respuesta. Por ejemplo, la práctica psicomotriz puede ayudar a revertir este estado angustiante que sufren las personas que están inmersas en una violencia escolar, trabajando distintas facetas que en el fondo apuntan a la autoestima y a la resiliencia, que es lo fundamental. Y la resiliencia, ¿cómo se trabaja en los niños? En forma natural, es a través del juego, pero del juego espontáneo. No de un juego inducido o dirigido por el adulto, o juegos virtuales, ya es donde está el cuerpo comprometido. El desarrollo de la resiliencia, la autoestima y la asertividad y empatía evita una serie de sintomatología que tiene que ver con la salud mental. Esto yo se los había adelantado, que el 61% en Estados Unidos aparece que las personas que están inmersas en el tema de los asesinatos múltiples han sido víctimas de maltrato. Dan Always declara que hay un círculo del bullying y las consecuencias de este círculo del bullying, que son estos tres actores que les hablábamos antes, hay un descenso de la autoestima, hay una pérdida de autoconfianza, hay estados de ansiedad, hay cuadros depresivos pudiendo llegar al suicidio, hay impacto negativo en el aprendizaje. Y todo esto, no nos engañemos, todo esto queda en el cuerpo. No es que solamente sea la mente la que sufre, en el cuerpo qué impacto. Y eso es lo que nosotros hablamos de expresividad psicomotriz. Entonces, psicomotricidad es una visión global del ser humano, donde existe una unidad, y esa es la mirada que queremos traerle. Es una mirada entre que el cuerpo y el espíritu están juntos, donde hay una interacción cognitiva, socioafectiva, corporal, que permite ser y actuar en el lugar y en el contexto psicosocial que nos toca actuar. Esto es una definición y un concepto al cual se llegó en el Fórum Europeo de Psicomotricidad. La psicomotricidad existe en el resto del mundo desde el 1908 y en el resto de Latinoamérica, en muchos países como Uruguay, Argentina, ahora recientemente en Bolivia, y nosotros aquí en Chile lo tenemos como postítulo, como magíster y no como licenciatura. Entonces el tema de lo que estamos hablando de cosas muy serias, porque se pone en juego el psiquismo, la construcción del psiquismo en lo relacional, tiene que ser gente que pasa por la universidad y que tiene que estar capacitado para esto, porque para que un psicomotricista sea tal, necesita no solo la teoría y la práctica, sino que además todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal, que nosotros llamamos psicocorporal, que es poder entender lo que nos dice el cuerpo, esto que yo le estoy hablando con la mano, hay un mensaje gestual donde yo quiero poner énfasis en algo. Entonces siempre estamos comunicando y eso es lo importante que como psicomotricistas sepamos, además de una supervisión continua y de un trabajo terapéutico propio. Entonces, para ir... ¿Se escucha? Para profundizar en psicomotricidad, entonces vamos a entender una disciplina que estudia la relación entre el aparato psíquico y el funcionamiento motor a través de una dimensión global que se manifiesta con psicoafectiva motriz, en donde principalmente entonces es una disciplina de origen francés, alrededor de 1900, como planteó Patricia, y que implica una profesión y una práctica que implica resignificar las problemáticas del cuerpo a través de experiencias que provocan placer y desplacer de forma espontánea, y el eje central es el juego corporal, la cual es una propuesta de juego delimitado por reglas acordadas entre el sujeto y el psicomotricista. Por lo tanto, la psicomotricidad podemos entenderla como también una formación, pero una medida de protección e intervención que apunta y aporta hacia la historia implícita y explícita de cada uno de los individuos. Por otro lado, sintonía afectiva, que implica una coordinación, un diálogo tónico-emocional en relación al otro. Por lo tanto, nos permite detectar y levantar información de cómo es la interacción entre cada uno de nosotros. Y por otro lado, encarnamos la estructura parental, visualizada también a través del vínculo de apego. Y por otro lado, implica comunicación, metacomunicación, socioafectiva y cognición. Por lo tanto, la psicomotricidad podemos entender que pone el acento sobre la unidad y la globalidad del sujeto en desarrollo y la importancia del movimiento como una manifestación e instrumento de la estructuración psíquica. Y por otro lado, pone el acento del movimiento y el gesto en la comunicación. Por lo tanto, cuando hablamos de un golpe, pensando en un acoso escolar, ¿qué es lo que me quiere decir ese cuerpo? Por lo tanto,
no se excluye al niño o el adolescente, sino que se incorpora y se simboliza qué es lo que está ocurriendo y por qué necesita manifestarse de esa forma. Por lo tanto, no le damos la cara, no los excluimos, sino que lo integramos y nos hacemos cargo como sociedad. Por lo tanto, ¿por qué es importante la psicomotricidad? No solamente porque estamos en deuda como país, en donde no solamente no tenemos la licenciatura, sino que en otros países, por ejemplo Grecia, a nivel preescolar ya se ha trabajado sobre la eficiencia en primera infancia de la psicomotricidad, y aquí en Chile, si bien existen orientaciones, todavía falta una mirada crítica sobre el campo y la formación. Sobre todo porque si se hablan... No, oye, sobre todo si ahí, ¿no? Ahora sí. Disculpen. Bueno, sobre todo porque si se ha planteado que en educación inicial es preescolar, educación inicial, estamos planteando de la importancia de salas de psicomotricidad porque se crearon en las bases curriculares el nuevo eje de corporalidad y movimiento, tiene que existir entonces un psicomotricista que pueda leer lo que está pasando en esa sala, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Vuelvo, ahí sí. Ahí se lo... Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados esperados de una intervención psicomotriz? Si bien todavía no podemos hablar de una efectividad empírica, porque si bien es una disciplina que se está construyendo y una de mis metas dentro de la tesis doctoral es trabajar la correlación en términos de correlato neural, podemos pensar en objetivos, por ejemplo, integrar las funciones sensoromotoras en comparación con la etapa específica del desarrollo, aumentar el desarrollo de la capacidad simbólica, disminuir la angustia a través del placer de las actividades psicomotrices, calmar el movimiento excesivo, lo que facilita un pensamiento más operatorio, obviamente en relación a la edad. Este objetivo está pensado en infancia. Incentivar la adquisición de estrategias cognitivas e instrumentales para mejorar la adecuación al ambiente. Lo que pasa es que con respecto a calmar es muy importante y eso no está pensado dentro del currículum de las escuelas. Cómo enseñarnos a relajarnos, cómo enseñarnos a enfrentar el estrés, cómo autorregular el estrés y poder calmarnos. Entonces la calma es un objetivo muy importante porque la psicomotricidad se llama psicomotricidad y relajación. Entonces, complemento que desde el juego corporal se metaboliza o se proponen estos diferentes objetivos en relación obviamente a las necesidades de cada uno de los niños. Ahora entonces, intervención psicomotriz. La intervención psicomotriz o la psicomotricidad tiene distintas instancias, ¿ya? La preventiva educativa, que es la que estamos hablando que se debiera dar en las escuelas con un psicomotricista y una sala de psicomotricidad. La terapéutica, que es fuera de las escuelas, del ámbito escolar, y que puede ser individual o grupal. La preventiva educativa es grupal, pero con medios grupos, con grupos pequeños, para poder ir a la problemática que está en cuestión. Entonces, los aportes de la psicomotricidad que contribuyen en la etapa infantil. Contribuye al desarrollo cognitivo, al desarrollo social, al desarrollo emocional y al desarrollo motriz. ¿Cómo? En el cognitivo apunta al pensamiento creativo y simbólico. Los niños promueven y proponen a qué van a jugar. Hay por lo tanto, un ejercicio de la iniciativa y decisión permanente. Favorece conceptos de precálculo y temporespacial. Es todo lo cognitivo. Promueve la comunicación, el lenguaje y el habla. A nivel de desarrollo, permite la socialización del sujeto. Las personas, los sujetos, nos construimos en la relación, en lo relacional. Respetando las etapas de juego, se va cada niño y el psicomotricista va haciendo las intervenciones propuestas. Hay una construcción del psiquismo en y con la relación con otros y valorar el aporte de los otros. Desde el desarrollo emocional permite una mayor expresión, conocimiento y diferenciación de las emociones, aporta al desarrollo de la autoestima, la asertividad, la resiliencia, a la resolución de conflictos y a la seguridad en sí mismo. Y dentro de lo motriz es evidente porque apunta a todo lo que tiene que ver con la imagen corporal, el esquema corporal, con apropiarse del propio cuerpo, con el autoconocimiento, con la capacidad de relajarse y eso es necesario. Y también complemento ahí que sería una respuesta al sedentarismo y a la obesidad infantil. Por lo tanto, no solamente es un cuerpo de alguna forma que no es un cuerpo entrenado, sino que qué es lo que pasa, que se manifiesta y que pasa con la ansiedad y con el sedentarismo, que de alguna forma la expresión de la rabia no implica una metabolización cuando se aquieta el cuerpo.
En la adolescencia, básicamente pasa lo mismo que en la infancia, pero en la adolescencia lo que ocurre es que el adolescente está en todo un proyecto, lo que tiene que conquistar, su conquista es la conquista de la identidad. Quién soy, para dónde voy, qué quiero hacer con mi vida. Y por lo tanto, de alguna manera, cuando están todo este soporte, ayuda al tema identitario. Y los adolescentes, sobre todo en este esquema tan restringido de salud o de belleza, están con todo un tema corpóreo y corporal. Hay mucha sintomatología al respecto, por lo tanto, la psicomotricidad también lo aborda y lo contempla. Muchos jóvenes se cortan, muchos jóvenes están descontentos con su cuerpo. Es una temática que está presente. ¿Hacemos la pausa? Perfecto. ¿Y volvemos? Ya. ¿Le parece? Se suspende 7 minutos. Se suspende por 7 minutos la sesión. Estábamos muy interesadas y supongo que interesados escuchándonos. Muchas gracias. Así que para que puedan proseguir la exposición. Ya. Entonces estábamos en que acá, es claro. a través del juego corporal que era nuestra. Bueno, estábamos en esa parte, ¿no? De que en la adolescencia que contribuye, y principalmente contribuye a lo que habíamos planteado, que todo lo que tiene que ver con lo identitario. El adolescente está en búsqueda de su identidad y por lo tanto la psicomotricidad como lleva un hacer con el cuerpo, un sentir en relación con el otro y después una reflexión al respecto en comunidad. Eso te lleva a ir descubriendo qué es lo que te pasa en tu cuerpo en la relación con el otro y con las emociones y con la rabia y con justamente lo que usted planteaba. ¿Qué me pasa con la agresión? Como en el fondo metabolizo la agresión, porque la agresión la tenemos todos tenemos impulsos agresivos y todos tenemos impulsos amorosos, todos tenemos todos los impulsos. El tema es cómo tramitamos eso que nos pasa, cómo lo reconocemos en el otro, cómo le damos cabida a que eso salga en forma pacífica, en forma regulada, y no que en psicología eso se llama acting out, o sea, ir al acto. Ya, o sea, algo me pasa que tengo rabia con tal y le doy un golpe. Entonces, ese es un tema muy importante que aporta la psicomotricidad. Y también complemento. Ahí se escucha, también complemento que el adolescente entonces tendría un reconocimiento dentro del grupo. Por lo tanto, el grupo, al hacer una intervención grupal, el grupo lo cuida y lo contiene y también lo ampara. Por lo tanto, esa manifestación de agresividad es transformada porque el grupo reconoce a ese adolescente desde otro lugar. Y entonces, por lo tanto, en consecuencia, hay una pertenencia al grupo, que también es otro objetivo que necesita el adolescente. Entonces vamos a entender el juego corporal como una técnica central que favorece el soporte a la resiliencia, y también lo vamos a entender como una actividad innata de carácter universal, que es espontánea, por lo tanto es bastante más económica, que es propia de los humanos y de los animales. Y por otro lado, nos entrega una medida de detección, ¿ya?, de cómo son los juegos. Y hay juegos de carácter, como les dije, universales. Entonces, desde el juego del agresor, bueno, ¿qué pasa que no puede metabolizar y necesita la agresión y no puede jugarla? Patricia, pon... Ahí, gracias.
Entonces, la psicomotricidad, como les planteábamos, ya saben, no vamos a repetir de nuevo qué es lo que es, y tiene una estructura propia, ¿ya? La psicomotricidad preventiva educativa tiene un ritual, en que hay un ritual de entrada, donde se habla de lo que ha pasado, nos sacamos los zapatos, etcétera, etcétera, y lo que se está pensando que se quiere jugar. Acuérdense que parte del juego espontáneo. Luego está el juego propiamente tal, donde se juega y al jugar nos jugamos con los otros, ¿ya? Es decir, cuerpo, mente y mente con afectos y pensamientos. Y después tiene un ritual de representación donde los que somos arteterapeutas aprovechamos esa instancia como otra modalidad y otro mediador más. Y el ritual de salida donde se ponen en juego y se llegan y se conversan las cosas que nos pasaron, qué sentimos, qué me molestó, qué cambiaría, por qué tú hiciste eso a mí me dolió, porque dentro existe una ley acá, y la ley es que tengo el deber de cuidarme, el deber de cuidar al otro, de cuidar el entorno y de no jugar si no quiero jugar. Esas son las únicas 4 leyes, todo lo demás se puede hacer. ¿Se escucha ahí? Como les comenté, la disciplina de psicomotricidad está en proceso, pero también tenemos otros sustentos o correlatos neuronales. Por ejemplo, el lugar de mi trabajo, que es el Centro de Complejidad e Investigación Social, dentro del área de neurociencia, podemos analizar, por ejemplo, modelos de teoría de juego, modelamiento de juego, cuáles son las regiones del cerebro que están activadas, por ejemplo, cuando hay un fomento de la reciprocidad, cuando hay un fomento de la confianza. Entonces se pueden observar, por ejemplo, en zonas amarillas, en donde hay mayor reciprocidad, por ejemplo, en población a medida que avanza el desarrollo, de alguna forma aumenta la actividad cerebral cuando el cerebro o cuando el sujeto es más generoso. ¿Sí? Entonces también podemos pensar en propuestas de intervención en donde implica un contexto, escuelas, familias, índices, porque el juego nos va a entregar índices de cómo se comporta el grupo dentro del aula. Pero necesitamos el amparo, de alguna forma, dentro de la institución que va a ser entonces un trabajo no aislado con los niños, sino que también en diferentes entidades, directivos, para docentes, estudiantes, familias. O sea, que cuando hay tensión, por ejemplo, dentro de los docentes o dentro de los paradocentes, quizás una invitación a jugar y desde ahí entender, bueno, hay cosas que no las podemos conversar, pero las podemos jugar y desde ahí entender qué es lo que está pasando y así permite una mejora del clima escolar. Por lo tanto, estas estrategias implican un levantamiento de problemas, también nos favorece el diagnóstico, prevención y obviamente establecer diferentes niveles de riesgos y así nuestra intervención obviamente responde más a las necesidades. Ahora, complementando lo que dice Josefina, no es que a los adultos los infantilicemos y que vayan a jugar, sino que vamos a hacer un trabajo psicocorporal, ¿ya? Que es con el cuerpo, y trabajando problemáticas que están en el mundo emocional y en el mundo cognitivo, ¿ya? Entonces, en conclusión, con una propuesta vamos a intervenir en la primera infancia, es decir, hasta kinder y segunda infancia, primero y segundo básico, con una psicomotricidad preventiva educativa. Otra intervención sería con aquellos actores que están inmersos en la violencia escolar. Ahí haríamos una intervención psicomotriz para grupos y niños y jóvenes que son actores, ya sean son los buleadores, son las víctimas o son los testigos, porque los testigos todos también se sienten culpables. Haríamos un trabajo interdisciplinario con la comunidad educativa completa, ¿ya? Y abordaríamos a los padres, madres y o cuidadores o apoderados para que ellos pudieran, porque no se trata de que las cosas nos queden como conocimientos apegados porque las cosas se nos van a caer, sino que tengamos la vivencia de lo que es sentirme víctima, de lo que es sentirme victimario, qué pasa con mi agresión. Eso es la invitación, que potente. Y
ahí con ese tenemos ahí dos libros que para trabajar el modelo con padres y madres nosotros nos inspiramos en el modelo de Claudia Messing, que plantea la simetría. ¿Y qué es la simetría? Es como de alguna manera los niños y los jóvenes se mimetizan con el padre o la madre, con el adulto, cuestionan su autoridad y se quedan absolutamente internamente como sin padres, ¿ya? Entonces eso trae mucha problemática que hay que poder entenderla y que hay que plantear otra modalidad de autoridad, una modalidad respetuosa, pero una modalidad de autoridad firme, con firmeza. Y eso es lo que plantea este abordaje terapéutico. Ahí complemento. La construcción de nuevos modelos de autoridad tiene que ver con el reconocimiento del niño, ¿ya? No una autoridad que subordina y no reconozca su proceso, sino que cómo lo incorporo y reconozco al niño en la posición de hijo y cómo volvemos también a la posición de padre y de madre. ¿Sí? Entonces, existen muchos esfuerzos en el país por crear programas, por hacer reglamentos, por hacer orientaciones, por hacer manuales. Chile Crece Contigo es un gran esfuerzo y ha sido muy exitoso. Tiene muchos subprogramas dentro. Hay otro que es como para los grupos vulnerables escolares, ¿ya? Que también intenta como responder a esto, no a la violencia escolar, sino que a estos grupos vulnerables en las escuelas. En las bases curriculares del 2018, lo que le habíamos hablado antes, está el eje de corporalidad y movimiento, y se promueve que en las escuelas, en nuestras escuelas públicas, exista la sala de psicomotricidad. El tema es que debiera existir un psicomotricista y para eso necesitamos o la licenciatura o magíster o postítulos en las universidades, para que educadoras de básic, educadoras de párvulo se pudieran hacer mención en estas materias, ¿ya? ¿Aló? Ahí complemento, o sea, no es solamente repetir, entre comillas, la propuesta de ritual de entrada, etcétera, sino que implica una reflexión sobre, bueno, cómo estamos como adultos, interactuamos con los niños, cómo protegemos y cuidamos y permitimos también una expresividad motriz. Y entonces, para ir cerrando... Ya está prendido. Ya te lo prendí. Ya, gracias. Para ir cerrando, la Asociación de Psicomotricistas tiene como objetivos, como principios, el amparar a sus asociados, el poder ofrecerle capacitación permanente. Eso implica supervisión, implica el trabajo psicocorporal que estamos hablando, implica traer expertos, ya seamos nacionales o extranjeros. Hace poco estuvo Juan Milá, que es un uruguayo importante en el tema, asesorías a instituciones, vinculaciones universitarias, centros de práctica en lo posible. Estamos abiertos a lo que ustedes necesiten que nosotros podamos aportar ahí. Y entonces, a modo de reflexión, un niño o un adolescente que juega espontáneamente se siente creador, comunicador de su historia y de su pasado, y tal vez de su futuro. Relaciona libremente el mundo del afuera y del adentro para evitar conflictos junto a otros, creativamente, con diversas formas de comunicación, experimentando sentimientos de felicidad, de bienestar, y donde es imprescindible un lugar, un tiempo y un psicomotricista que sostenga y le devuelva la mirada global para ser y estar genuinamente. ¿Y? ¿José? De alguna forma... volvemos a la idea de grupo y de reciprocidad, en donde uno es parte del grupo y de alguna forma la psicomotricidad puede aportar a una mirada sobre eso. Okay. Gracias. Muchas gracias, Patricia y Josefina. Tenemos también 2 exposiciones del Colegio de Profesores y de la biblioteca. ¿Les parece que las escuchemos las 3 y después hacemos las preguntas? ¿Sí? Los invito al Colegio de Profesores. Ya. No, quédense acá, porque igual les vamos a hacer preguntas después. Entonces, si quieres, Luis, ¿te puedes correr uno para que ellos 2 se sienten ahí? Y después le pedimos... ¿Quieren presentar o van a...? No, ellos no van a exponer.
O sea, van a exponer pero sin computador. Sí. O sea, no van a hablar así. Van a hacer puros gestos. Van a hacer psicomotricidad. Claro. Bueno. Les pido solamente, compañeros. les pido que prendan los micrófonos, si van a hablar ambos, y se apaga uno y se prende el otro. El rojo. No, el negro. Ya está prendido. Es como la persecución del micrófono. Sí. Es terrible, como la... Bueno, el Colegio de Profesores también fue invitado para esta sesión, así que le damos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hugo Gerter, soy director nacional del Colegio de Profesores y vengo en representación de Mario Aguilar, que él está en Huasco, creo, en una reunión por allá. Y nos manda a nosotros. Bueno, nosotros venimos a exponer respecto a este proyecto que modifica la Ley General de Educación en primera instancia, cosa por lo cual nosotros nos alegramos la presentación de este proyecto, porque el Colegio de Profesores hace mucho rato que viene planteando la necesidad de tomar medidas más concretas y más severas. Voy a explicar después lo que significa la palabra severa, respecto sobre todo de la agresión que son producto hoy día los profesores. Al ampliar el rango de esta ley de aplicación, al entender que la comunidad educativa son todos los que son parte del colegio, es decir, alumnos, profesores, inspectores, directores, padres y apoderados. Esa es la comunidad educativa y esa comunidad educativa entonces tiene que tener mecanismos de protección. Y hoy día los mecanismos de protección solamente apuntaban a un área que era el área justamente de los estudiantes y que estaba bien. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los temas de violencia contra profesores fueron aumentando, a pesar que nosotros hacíamos las denuncias ya hace un año atrás a la superintendencia con respecto de qué medidas se estaban tomando para evitar estos actos de violencia. Y cuando apareció el caso de Cartagena, ¿no es cierto?, esa profesora que fue agredida, entonces esto tomó de nuevo un protagonismo y muchas instituciones se empezaron a preocupar de dar solución a esto. Ahora, entendemos que la solución no es inmediata, entendemos que la solución no es solamente punitiva, no es solamente de restricciones, no es solamente de crear, ¿no es cierto?, mecanismos que frenen o que impidan, ¿no es cierto?, la expresión violenta en los colegios, porque siempre por algún lado esto va a reventar y va a salir más de alguno lesionado. Por lo tanto, en ese sentido nos alegramos también que este proyecto de ley presente un tema de prevención de la violencia que para nosotros es lo esencial, y eso es lo que nosotros estábamos planteando hace rato. En los colegios nosotros tenemos toda la normativa hoy día, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, los reglamentos internos, y tenemos los protocolos para actuar para cuando la violencia ya ha ocurrido y cuando esa violencia ha sido demostrada que ocurrió. Es decir, no es fácil también si yo ejerzo violencia psicológica sobre un profesor, no es fácil demostrar que ejercieron violencia psicológica sobre un profesor, porque si yo lo agredí verbalmente, ¿no es cierto?, el profesor puede decir, me agredió, este apoderado me agredió verbalmente, pero ¿cómo demuestro eso? Y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la denuncia a la autoridad judicial, ya yo tengo que ir con pruebas. O voy con el ojo en tinta, o voy moreteado, o voy y ahí tengo contacto a lesión, entonces ahí ya actúa todo ese protocolo. Pero cuando ocurren estos otros hechos, que son muchísimos, ya no hay cómo demostrarlo. Así es que a nosotros nos parece muy importante de que
se esté colocando el acento también en este proyecto en la contención antes de que ocurra el hecho. Es decir, en la prevención de la violencia. Y eso nos parece a nosotros que tiene que ir asociado de acciones concretas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para prevenir la violencia en los colegios? ¿Cómo vamos a perfeccionar a nuestros profesores para prevenir la violencia en los colegios? ¿Cómo vamos a hacer para que, ¿no es cierto?, nuestros profesores estén capacitados para identificar la violencia que está operando en el medio? Porque la violencia es perfectamente detectable en la medida que yo la entiendo, la comprendo, porque la violencia no es etérea, no está en el aire. La violencia es un registro, es una sensación interna que va teniendo la gente, como muy bien explicaban ellas, que brillantemente lo explicaron. Ya hay un registro interno en las personas cuando se violentan y tratan de actuar violentamente. Y es necesario entonces que nuestros profesores también tengan la posibilidad de empezar a detectar de cuándo esa violencia está operando en el medio. Hay distintas formas de violencia, ustedes saben, la violencia física, cuando le doy un palo al otro, ya violencia psicológica, cuando maltrato verbalmente a otro, cuando genero mecanismos de presión innecesarios. Está la violencia económica, cuando hay injusticia social, cuando hay pobreza. Ya está la violencia sexual, que también es muy fuerte cuando existe discriminación, sobre todo por el tema sexual. Ya está la violencia étnica, cuando se discriminan a los pueblos, ¿no es cierto?, porque son de un color distinto, de una raza distinta, etcétera. Tenemos una gama de mecanismos de violencia que operan hoy día en la sociedad y que es muy importante que todos los entendamos y muy importante que todos, ¿no es cierto?, los estudiemos y veamos cómo operan. El mecanismo de la discriminación, que puede ser más sutil, que opera mucho en los colegios, ya tiene que haber una mirada experta ahí que lo pueda ir detectando. Y entonces por eso yo aplaudo y insisto que es muy importante cómo se presentó este proyecto, porque hay una parte especial dedicada a la prevención y que nosotros como colegio de profesores estamos dispuestos a apoyar, a desarrollar talleres, trabajos, lo que sea necesario para fortalecer sobre todo esta parte que tiene que ver con educar en la no violencia, porque yo creo que esa es la dirección que tenemos que tomar en los colegios y en la sociedad en general. Educar en la no violencia. Y ese es un imperativo que hoy día se hace cada día más necesario frente a esta sociedad que está violentada por todos lados. ¿Ya? Entonces, obviamente, alguna parte, algún cuerpo de la sociedad tendrá que no tener este cáncer de la violencia, y esperemos que sean los colegios. Y en los colegios tenemos que prepararnos para eso. Así que en ese sentido, insisto, es muy interesante el proyecto. Y finalmente, el proyecto habla de lo puse aquí, la necesidad de evaluar estos protocolos que están operando en los colegios. Nosotros todos los años, los colegios hay reglamentos internos, están estos protocolos, pero estos protocolos siguen y siguen y siguen y siguen. Las estadísticas van a ayudar muchísimo a ver si hay avance o no hay avance en el término de la violencia o de los conflictos internos del colegio, y esta estadística y esta evaluación posterior ya va a permitir justamente tomar las correcciones de estos protocolos que muchas veces no sirven para nada, porque estamos con cosas. Si se hacen estos protocolos, nunca se evalúan, nunca se saben los resultados, y por lo tanto la necesidad de que esto se vaya evaluando año a año y se corrija ayuda muchísimo. Pero aquí yo creo que hay que agregarle una parte. Hay que agregarle la parte que tiene que ver con que la Superintendencia de Educación tiene que hacer la pega en el sentido de vigilar de que se hagan estas evaluaciones, porque si no hay alguien que esté encima de los colegios, que esté encima de los directores, que esté encima de las direcciones de los colegios, ya esta pega no se va a hacer y no se va a hacer como corresponde. La necesidad de corregir es vital. Ahora, en ese contexto yo invito también a que se le dé una participación mucho más activa a lo que significa
el centro de... el Consejo de Profesores. El Consejo de Profesores tiene que tomar un rol mucho más activo en la evaluación de estos protocolos y participar fuertemente en las correcciones que sean necesarias. Yo creo que nosotros aplaudimos, insisto, termino con esto, nosotros aplaudimos este proyecto y estamos dispuestos completamente a apoyarlo como sea. Okay. Sí, agradecemos. Muchas gracias. Sí, el abogado también va... Bueno, buenas tardes, presidente. Aldo Ábalos, y creo que soy asesor del Colegio de Profesores. Primero, dar las gracias por el espacio que nos da la Comisión de Educación en estos proyectos en particular. Complementar, digamos, y partirse señalando que la importancia de estas temáticas en el contexto educacional, en la mirada al Colegio de Profesores, y solo a modo de complemento con respecto a lo que expuso don Hugo Gerter, señalar que el actual artículo 16, la letra E, dice que necesariamente todos los actores en la comunidad educativa necesariamente tendrán que recibir capacitación, de lo cual creo que sería una buena medida saber si esta capacitación se ha implementado, digamos, eficientemente por parte del Ministerio, entendiendo que esta capacitación está dispuesta para auxiliares, digamos, docentes, asistentes de la educación y el equipo directivo. Tomando en relación a que justamente esta capacitación dice relación con manejo de las prácticas de buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto, que obviamente que es el tema que nos aboca ahora en lo específico. Ya entrando en materia, bueno, me correspondió básicamente analizar desde un punto normativo el tema de ciberbullying y ciberacoso, ¿ya? Para lo cual obviamente iniciaré esta parte con la definición de cada uno de ellos. El ciberacoso se define como una forma específica de acoso a través de la cual se produce una agresión psicológica, ya transmitiendo información difamatoria hacia otra persona mediante los medios tecnológicos, sea entre pares o adultos. Y el ciberbullying se define, bueno, dentro como el daño voluntario y repetido infligido a través del uso de computadores, celulares u otros medios tecnológicos, considerando todas las comunicaciones realizadas a través de Internet, correo electrónico y las distintas redes sociales. Lo que caracteriza justamente este ciberbullying es que básicamente se realiza entre pares, que eso en realidad hay un consenso que básicamente radica en el estudiante. Al respecto, dentro de las mociones que se hicieron presentes, se estableció de una manera súper criteriosa y de hecho súper ilustrativa justamente cuál es la responsabilidad de los padres en esta materia. Al respecto, el artículo 2320 y el 2321 establecen claramente la responsabilidad de los padres con respecto a los hechos de su hijo que revisten el carácter de delito. Misma cosa que el artículo 10b del FL número del 2010, que justamente establece que los padres que estén inscriban a su hijo en un establecimiento educacional tendrán que someterse al reglamento interno y a las disposiciones del mismo. La importancia justamente de estas disposiciones es que en este año la Corte Suprema, en un fallo inédito, justamente vino a sancionar un hecho que se dio de dos chicos que tenían una relación, la cual obviamente se termina esta relación y el chico obviamente lo que hace es sino sube estas imágenes de su polola desnuda, a lo cual la Corte Suprema dictaminó que, encontrándose en este grado la responsabilidad de los padres con respecto al uso correcto y adecuado y la debida vigilancia de estos medios tecnológicos, sanciona con una multa pecuniaria que asciende a 3 millones de pesos. Más allá del monto más, monto menos, lo importante es que justamente el máximo tribunal del país ya sienta un precedente con respecto a la responsabilidad parental con respecto al uso de medios tecnológicos, que eso en realidad para mí, de hecho hubo una discusión a nivel de los estudiosos del derecho justamente cuál era lo hiperlaxo que podía ser justamente esta interpretación de la Corte, pero obviamente siendo un precedente con respecto a esa misma materia. Entrando ya en lo medular de los distintos boletines, el 12022, que básicamente viene a regular, establecer modificaciones en el artículo 16b, a mi entender, bueno, establece como el ciberbullying y el ciberacoso los define y los tipifica dentro de esta normativa. Hago como comentario solamente rescato que justamente, claro, es importante la definición como tal, es importante justamente cuando yo conozco el autor de estos hechos.
Lo dificultoso radica en que en tema de redes trae aparejado el anonimato. O sea, yo perfectamente podría no saber quiénes son los que están haciendo estas imputaciones, o crearme una identidad falsa justamente para efecto de hacer estas descalificaciones. De hecho, hay una red social que se llama Discratch, el cual, incluso es más, yo puedo llegar a tal grado de geolocalizar a mi víctima. Es decir, que uno vive en moneda 2394, por lo tanto quiere que todos vayan y, no sé, rayen su casa o lo que sea. Por tanto, esas situaciones de anonimato, con la que es la dirección del colegio, si no se preocupe. Así que en esa situación de anonimato justamente viene que serían, la idea es que se tomen ciertos recaudos con respecto a cómo se va a regular esta situación. Es más, de hecho, hace poco tiempo, el 28 de agosto, en la PDI realizó una capacitación a los docentes, justamente en la Brigada Cibercrimen, en técnicas de prevención de delitos que digan en relación con redes sociales, la cual lo encuentro súper positivo. Pero también, insisto, hay que tener ciertos recaudos con respecto a estas iniciativas, las cuales esperamos que sean dentro de un contexto lo más integral. Aquí, sí, en cierto, valoro que se haga esta moción, pero no hay que perder de vista que estamos ante adolescentes que son personas en formación, por lo tanto también tiene que tener el establecimiento, así como lo dijo no tendrá que tener las herramientas, y ojalá que el Ministerio y la Superintendencia también den cuenta de aquello. En ese mismo orden de ideas, el artículo, dentro de ese mismo boletín, el artículo 16D hace una serie de modificaciones, de los cuales obviamente, que básicamente viene a confirmar justamente lo que dispone las disposiciones del Código Civil con respecto a la responsabilidad de los padres, lo cual encuentro positivo, que justamente porque son disposiciones que siempre han estado en el Código Civil. Ahora lo que pasa es que dentro de los establecimientos educacionales o dentro de la dinámica normal del ser humano corriente no están, digamos, tan a la mano. Y es bueno justamente que la misma normativa dé cuenta de aquello. Con respecto al boletín, si es cierto, el 11803, que en realidad están todos súper relacionados, establece, básicamente redunda en lo mismo, ratifica nuevamente la responsabilidad parental, de lo cual obviamente, insisto, ya el máximo tribunal ya siendo un precedente con respecto a esa temática. Ahora, quizás el aporte que hace este boletín es justamente que en el sentido cuando estamos en presencia de agresiones de ciberacoso, ciberbullying, que son de parte de adultos o de personas en situación de autoridad, obviamente establece una penalidad parte de una resolución resolución menor en su grado mínimo medio, o sea, de 61 a 540. Por tanto, creo que más allá de lo que procedimentalmente juzgado de garantía resuelva con respecto a la imputación de ese adulto en particular, creo que es una buena medida, tomando en cuenta la responsabilidad que necesariamente tiene que tener un adulto en estos hechos. En ese mismo sentido, el boletín 11784 refunda básicamente lo anterior, establece como el bullying y el acoso virtual como de una manera que quede tipificado en la norma, que se quede claramente establecido cuáles son sus riguetes y condicionantes de la misma. Y acto seguido, esta misma iniciativa viene a aumentar la sanción, digamos, con respecto a la negligencia del establecimiento ante su no operatividad de producir estos hechos. Debo hacer presente que en este mismo orden de ideas, la Superintendencia ha hecho esfuerzos con respecto a esta iniciativa. Esfuerzos tales como Conversando Vamos Solucionando, está la circular 482, que justamente viene a regular las normas mínimas de reglamentos internos con respecto a los establecimientos, pero todos estos lineamientos, que son obviamente lineamientos dados por el Ministerio o dados por la Superintendencia, no son suficientes para básicamente venir a solucionar una temática que de tanto en tanto tenemos noticias con respecto que son de conocimiento público, las cuales creo que de no mediar estas iniciativas legales quizás puede que estaríamos esperando una noticia que no diera cuenta de la problemática real justamente de estos jóvenes. Lamento obviamente que todas las personas en las cuales se llegó a instancias fatídicas como el suicidio tuvieran que esperar, digamos, este tipo de medidas como para en realidad sentar y decir, sabes que sí, este es un tema importante, se tiene que abordar de una manera seria,
de lo cual la reflexión de quien habla y del colegio justamente pasa por políticas integrales, políticas de formación, en las cuales obviamente se recoja el contenido valórico que necesariamente tiene que tener un proyecto educativo, y que en ese mismo orden de ideas sean fiel reflejo de la necesidad actual. La idea es no tener una política reactiva, sino que llegar a una reflexión profunda de tener una política de prevención en ese mismo sentido. Así que agradecer obviamente este espacio. Muchas gracias por la presentación y le vamos a pedir finalmente a nuestro experto de la biblioteca que nos pueda... ¿Sí? ¿Donde usted quiera? Y después abrimos las preguntas, ¿les parece? No. Hugo me dice que no. Ya. Perfecto. Muchas gracias, diputada, presidenta. Por intermedio suyo saludar a la Comisión de Educación de la Cámara. Nosotros elaboramos a solicitud de la Comisión 2 documentos de investigación sobre el tema de la violencia escolar, a propósito específicamente del tema de la violencia contra los profesores, ¿vale? Ese fue un poco como el hecho que detona la solicitud de estos informes, es la agresión de la que toda la prensa fue testigo, ¿no es cierto?, en Cartagena a una profesora de un liceo, ¿no es cierto? Eso aparece como un momento un poquito iniciático en el problema de la violencia escolar, pero evidentemente, como decía el Colegio de Profesores, es muestra de un fenómeno que ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y que tiene en ese sentido ciertas bases teóricas que a nosotros nos gustaría sentar también. Nosotros elaboramos en ese sentido 2 documentos. El primero dice relación con los aspectos teóricos y prácticos de la violencia escolar. Queríamos en ese sentido rastrear un poco en la literatura cuáles eran los elementos que componían la violencia escolar, que desataban la violencia escolar, etcétera, etcétera, para después de eso pasar ya propiamente al régimen legal que tienen las agresiones contra los profesores. Ese es nuestro foco en esta investigación. Los principales hallazgos en el aspecto teórico de la violencia escolar dicen relación fundamentalmente con comprender la escuela y comprender la escuela en un contexto político, social y económico determinado, ¿vale? Una revisión de la literatura nos muestra en ese sentido que la escuela se imbrica, por así decirlo, en el nacimiento de la modernidad. La escuela es una institución profundamente moderna, es decir, en el mundo feudal, en el mundo premoderno, ¿cierto?, no se aprendía de la forma en que se aprende hoy día. Esto de tener un número enorme de estudiantes, ¿no es cierto?, en un aula, a disposición de un profesor, qué sé yo, es algo que nace en ese sentido quizás a comienzos del siglo XVIII, pero que se va consolidando propiamente en el siglo XX. Y en ese sentido, la crisis de la escuela, y la crisis que ustedes hablaban hace un rato atrás de la autoridad paterna, de la autoridad del profesor, ¿no es cierto?, es signo de las crisis de las instituciones propias de la modernidad. Las instituciones políticas, las instituciones representativas y las instituciones educativas también hacen crisis en la modernidad. De forma tal de que uno perfectamente podría, al menos desde la perspectiva teórica, ir ligando en ese sentido esa crisis de la modernidad con la crisis de la escuela y con esta explosión, ¿no es cierto?, que se produce a propósito de este fenómeno que es lo que uno ve la violencia, ¿no es cierto?, pero los fenómenos que están detrás de eso hay que entenderlos con mayor profundidad. Hay una cuestión que a mí me parece muy relevante plantearles a ustedes acá, y es que la investigación que existe sobre la violencia escolar es escasa aún. Es decir, es un fenómeno que es tan nuevo, de tan reciente aparición, ¿no es cierto?, que hay poco estudio en el fondo que dé cuenta del fenómeno de manera global. Nosotros citamos acá en este trabajo algunos trabajos etnográficos que se hicieron acá en Valparaíso, ¿cierto?, que son bastante interesantes porque toman un poco esto que yo les decía hace un momento, ¿no es cierto?, la escuela en crisis y cómo la escuela como institución primordial de formación, ¿cierto?, genera violencia por sí misma, ¿vale? La escuela como una entidad violenta, es fuerte lo que estamos planteando, ¿no es cierto?, pero la escuela como una entidad que genera violencia, ¿vale?, y que no es capaz de adaptarse, ¿no es cierto?, a nuevas circunstancias, a nuevas estructuras sociales de horizontalidad, nuevas formas de participación, etcétera, etcétera. Hay un estudio muy interesante que es el que citamos en este trabajo, que es el de Carrasco et al. Carrasco et al hacen un estudio en una escuela, una etnografía con una escuela en Valparaíso,
y se percatan de cómo las nociones de la infancia que tienen los profesores de esa escuela inciden en un contexto de mayor violencia. Es decir, una visión minorizada de la infancia, ¿no es cierto? No comprender la infancia como una etapa en sí misma, sino que como un paso hacia la adultez, etcétera, etcétera, son cuestiones que generan tensiones, ¿no es cierto?, que en algunos casos desembocan en actos violentos contra los profesores. La violencia, acá se ha hablado mucho y hasta ahora se ha hablado mucho de temas de bullying, etcétera, de violencia que se produce entre los estudiantes, ¿no es cierto? Pero ese fenómeno también escapa solo a la relación interpares, sino que toma un sentido vertical. Y uno incluso podría argumentar en ese sentido que, esto es una hipótesis solamente, pero que la violencia contra los profesores, ¿no es cierto?, en general, es un fenómeno reactivo, ¿no es cierto?, a ciertos tipos de violencia simbólica que ya se van produciendo de manera vertical, es decir, se van produciendo desde los profesores hacia abajo. Yo recomiendo en ese sentido las lecturas de Bourdieu y Passerón, ¿no es cierto?, que son un clásico en este asunto, ¿no es cierto?, que cuentan cómo la escuela, ¿no es cierto?, francesa, la escuela republicana por excelencia, ¿no es cierto?, es una institución profundamente desigual y que no hace sino reproducir las desigualdades de la sociedad. Eso en cuanto a la violencia, a los aspectos teóricos de la violencia. Yo invito a los diputados y diputadas a leer los documentos que nosotros elaboramos, porque van a encontrar sobre todo ahí la bibliografía que me parece que es muy interesante que ustedes conozcan. Yo les resumo un poco acá lo que nosotros hemos encontrado. ¿Qué pasa con los regímenes legales ahora en contra o que pretenden reaccionar al fenómeno de la violencia escolar y específicamente de la violencia contra los profesores? Que yo quiero insistir que es una forma más de violencia, ¿no es cierto?, que se produce en la escuela. Súmela a todas las los que ya hemos sido testigos, los que ya conocemos. Lo primero que habría que decir para el caso chileno es que nosotros ya tenemos un régimen penal y un régimen de responsabilidad civil que de alguna forma se puede hacer cargo de los problemas de violencia escolar. Es decir, el delito de lesiones está en el Código Penal desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y es una figura jurídica a la que perfectamente se puede recurrir, ¿no es cierto?, con las distinciones que puede haber en el caso de que estos hechos sean cometidos por menores de edad, porque van a entrar al régimen de responsabilidad penal juvenil, ¿no es cierto?, y no al régimen de adulto. Piensen ustedes que sabemos poco del fenómeno, pero una de las cosas que es posible intuir es que es muy probable que muchos de estos delitos sean cometidos por menores de 14 años, es decir, por gente que ni siquiera va a entrar al sistema penal, ni siquiera es imputable en el sistema penal de adolescente y mucho menos en el de adulto. Pero desde ya el régimen penal común y silvestre, por así decirlo, ha estado ahí desde toda la vida y va a seguir estando ahí. Lo otro es el régimen de responsabilidad civil extracontractual, ¿no es cierto?, que está a partir de los artículos 23, 20 y siguientes del Código Civil. También está ahí desde hace muchos años, ¿no es cierto?, como una forma de hacer efectiva la responsabilidad por los daños, el principio general de que todo aquel que causa un daño tiene la obligación de indemnizarlo, y las normas que existen de responsabilidad por el hecho ajeno en el caso de que sean los hijos los responsables, ¿no es cierto?, de un hecho y los padres tienen que responder por ello, ¿vale? Ese es un régimen común y general que ha existido siempre y al cual siempre se puede echar mano, ¿no es cierto?, para elucubrar una solución jurídica al problema de la violencia escolar. Ahora, ¿qué nos dice en ese sentido la legislación especial sobre educación? ¿Vale? ¿Qué nos dice el derecho especial en ese sentido? Varias normas. Lo primero que habría que decir en cuanto al régimen especial aplicable al caso de la violencia contra los profesores es que no existe un estatuto específico, no existe un estatuto legal que se haga cargo específicamente del problema. Pero sí puede construirse, a partir de las últimas modificaciones legales, yo diría que de la década del 2000 en adelante, sí puede construirse un régimen a propósito de varios cuerpos normativos. Y cito, la 20.370, Ley General de Educación, la Ley 20.536 sobre violencia escolar, un cuerpo legal específicamente pensado en la violencia escolar, pero pensado, ojo, solamente en una violencia escolar interpares, ¿vale? No se hace cargo específicamente al menos del problema de la violencia cuando se produce desde estudiantes a profesores. La ley...
Todavía no van a votar, así que dejemos que termine y Sí, ahí sí. nos ponemos. Tengo 5 minutos más. Ya. La ley 20.529 sobre Sistema de Aseguramiento Nacional aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. Son cuerpos legales a propósito de los cuales se va, por así decirlo, pasando la pelota, ¿no es cierto?, a las comunidades educativas. La 20.536 es una definición bastante bonita de lo que es una comunidad educativa, ¿no es cierto?, que la conforman todos los integrantes de un colegio, estudiantes, profesores, paradocentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedo decir en ese sentido? Que pese que no hay un régimen específico que se haga cargo del problema de la violencia en contra de los profesores, sí existe un espíritu, ¿no es cierto?, en estos cuerpos legales de traspasarle a la escuela, ¿no es cierto?, de traspasarle a la escuela esa capacidad normativa de arreglar sus propios problemas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nivel normativo empieza a tener importancia acá? Los niveles normativos protocolares, ¿no es cierto?, reglamentarios que cada escuela va construyendo. Y en ese sentido, y respetando el principio también de la autonomía escolar, es posible que las escuelas en este momento ya cuenten con medios legales para ir construyendo su propia convivencia, ¿no es cierto? Hay ejemplos de eso, nosotros lo rastreamos un poco acá en el documento, debe haber bastantes más, pero el Instituto Luis Campino, por ejemplo, el Instituto Rafael Aristide, los Hermanos Maristas de Quillota, son instituciones que ya tienen cuerpos normativos internos, de escaso alcance, tienen un ámbito de aplicación solamente en el ámbito escolar, ¿no es cierto?, pero que de manera más o menos perfecta, ¿no es cierto?, con más o menos calidad jurídica, por así decirlo, se van haciendo cargo del problema. ¿Qué nos dice el derecho comparado? El derecho comparado es un mar, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una selección, ¿no es cierto?, de los países que nos parecieron más interesantes de analizar, y son fundamentalmente dos, el caso de España y el caso de Inglaterra. Me interesa fundamentalmente el caso de España porque muestra cómo a partir del problema, bueno, a partir de las autonomías españolas, ¿no es cierto?, hay dos soluciones que políticamente son de distinta raigambre. En España existe desde el año 2006 la ley 2 del año 2006, que es equivalente a nuestra Ley General de Educación, ¿vale? Ese es el cuerpo normativo como central. Y a partir de él, las comunidades autónomas van derivando específicamente legislaciones que ellos mismos van construyendo, ¿no es cierto? En la Comunidad de Madrid, el año 2010 y esta es una ley con un signo político bastante claro, el año 2010, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, se aprobó la Ley de Autoridad del Profesor. La Ley de Autoridad del Profesor parte del principio de la Ley General de Educación Española, ¿no es cierto?, del derecho de velar porque el profesorado reciba un trato, consideración y respeto acordes con la importancia social de su tarea. Y en ese sentido, esta ley lo que hace es tratar de recuperar, ¿no es cierto?, esa autoridad, de devolverle, entendiendo que el profesor ha perdido esta autoridad, fundamentos teóricos que ya le señalé delante, ¿no es cierto?, entendiendo que el profesor pierde la autoridad, bueno, va esta ley, ¿no es cierto?, a devolverle esa autoridad al profesor, ¿no es cierto?, y a establecer regímenes disciplinarios de los centros educativos, etcétera, etcétera, y dándole a los profesores el carácter de autoridades públicas. Esa es una vertiente, ¿no es cierto?, una vertiente políticamente muy clara de una solución al problema de la violencia escolar. La otra, que es de un carácter bien distinto, que emana de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que es el equivalente al Ministerio de Educación de la Comunidad Autónoma Andaluza, pone en vigor la orden número 20 de junio del año 2011, publicado en el boletín de la Junta de Andalucía, en la cual se adoptan medidas para la convivencia de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de la familia a participar en el proceso educativo de los hijos e hijas. Se fijan que el signo político, nuevamente, de esta legislación, a pesar de que emana del mismo tronco, ¿no es cierto?, la Ley General de Educación, es de un carácter bastante distinto porque son, en ese sentido, variantes políticas, ¿no es cierto?, y visiones del problema que son distintas. Una visión es la visión de la verticalidad autoritaria, ¿no es cierto?, y otra visión es la de la construcción de una escuela moderna, dialogante, ¿no es cierto?, que es capaz de incluir a los alumnos, a los estudiantes en las decisiones que se toman, ¿no es cierto?, de acorde a sus edades, de acorde a sus capacidades, ¿no es cierto?, y que puede en ese sentido construir una forma política distinta. No se olviden de que la escuela es una institución eminentemente política, ¿cierto?, es una institución en que se forman los futuros ciudadanos, es una institución debe ser en ese sentido una institución de diálogo. Los trabajos, como decía, de Passeroni y de Bourdieu hablan de una escuela
que probablemente ya no existe ni va a existir más, y estamos en un momento de tensión, ¿no es cierto?, de tensión política, de tensión social, de tensión económica, en que esta tensión se tiene que resolver hacia algún lado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recomienda la literatura? ¿Qué es lo que dice la literatura? Dice que cuando hay escuelas que son más horizontales, y por lo tanto menos verticales, en los cuales hay más instancias de diálogo, más instancias de construcción colectiva del conocimiento, de construcción colectiva de las decisiones, los mecanismos del conflicto, ¿no es cierto?, son más suaves, el conflicto se suaviza. No pierdan ustedes de vista que el conflicto, y también lo dice la literatura, es inherente a las instituciones sociales. Y vaya que hay una institución social, ¿no es cierto?, como la escuela, es la institución social por excelencia junto con la familia. Bueno, ni la familia ni la escuela están libres de conflicto, ¿no es cierto?, pero cuando la escuela es capaz de construir, no sé, democráticamente en ese sentido, es capaz también de construir mecanismos que liberen, que suavicen ese conflicto en ese sentido. Bueno, eso es, estimados diputados, diputadas, por su intermedio, señora presidenta, muchas gracias, y lo invito de todas maneras a dar lectura a los documentos que... En todo caso, el documento llegó acompañado hace 2 semanas y está en la página, así que, o sea, perdón, hace 1 semana y está en la página por si también ustedes pueden acceder a él, porque está en la página de la... Bueno, vamos a tener que otra vez interrumpir porque ahora tenemos que ir a votar, ¿ya? Sí, bueno, para los que quieran ir a votar, pero... Tenemos que ir a votar. Hay unos que nos rebelamos frente a esa posibilidad de ir a votar. Sí, sí. No, sí, sí. Tenemos que ir a votar, así que volvemos y ahí cerramos, hacemos las preguntas y cerramos. Les pido sí que puedan volver lo más rápido posible, por favor. Ok, oye, bueno, primero agradecer las exposiciones. Ciertamente lo más novedoso es las distinguidas académicas que nos hablaron de algo que es nuevo, no tan nuevo, el tema de la psicomotricidad y la relación que tiene, ¿no es cierto?, porque yo soy profesor, así que algo de aquello entendemos, como disciplina, como planteamiento, ¿no es cierto?, es nuevo para mí. Tanto así que al principio pensaba, esto es una carrera, ya lo aclararon ustedes que se trata de una especialización. Pero, ¿saben? La reflexión que tengo más bien es que este tema, que sin duda yo comparto los elementos teóricos que están y conceptuales detrás, es de mediano y largo plazo. O sea, a lograr esto ya tiene que partir en la etapa temprana, seguramente en la educación inicial, ¿no es cierto? Y es una cosa que debemos incorporar en la educación. Pero yo creo que ha llegado el minuto que tomemos medidas ahora ya. Yo distinguiría medidas de mediano largo plazo y medidas ahora inmediatas, porque hay un proceso creciente, digamos, de violencia. En ese sentido, creo que lo que ustedes plantean, ¿no es cierto?, y me plantea una sola pregunta: ¿la intervención es al conjunto del establecimiento o la imaginan solo como aquellos alumnos que eventualmente generen conductas, ¿no es cierto?, violentas o disruptivas? Porque hablaban de una unidad de psicomotricidad, ¿no es cierto?, que ustedes plantean que haya algún especialista. Hoy día tenemos problemas en el sistema escolar, si bien hemos avanzado, pero ya las psicopedagogas, por ejemplo, han estado teniendo problemas, cuando es una disciplina maravillosa y súper importante. Entonces, hay un tema que hacer conciencia ahí. O lo piensan como una actividad extensiva al conjunto de la comunidad educativa. Nosotros ya estamos maleados. O sea, y cuando usted hablaba me daba una pena porque decía eso de mi psicomotricidad, mi actitud corporal y cómo me afecta y todo eso. Yo me reconocía en muchas cosas, ¿no? Porque no las hicieron, precisamente. Yo tengo problemas de psicomotricidad fina. Y ahora me doy cuenta que falló el proceso en la escuela, ¿no es cierto?, probablemente, y por eso
Si tú me dices virar a la izquierda, yo de repente viro a la derecha y ese tipo de cosas. O el otro día la kinesióloga me hizo hacer un ejercicio así tan simple y yo no lo puedo hacer. En fin, creo que bailar más o menos. Ya. Pero el punto es entonces cómo esto se incorpora, ¿no es cierto?, como una política, y que hay que partir progresivamente en el tiempo para que vaya cruzando todas las etapas del desarrollo escolar. Respecto a la intervención de los integrantes del Colegio de Profesores, bueno, estamos de acuerdo, nosotros creemos eso. Lo que más me llamó la atención y quiero leerlo, ya di la instrucción, el aporte que hizo la biblioteca en términos de este estudio, pero me provocó un poquito una de sus últimas afirmaciones, que es que hay como dos acercamientos en España. Uno claro, desde lo llamó autoridad vertical y autoritaria, y otro que sería un poquito más, ¿no es cierto?, como democrático, comillas, porque involucra al conjunto de la comunidad en nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que, estimado, y es mi opinión, no sé qué le parece, pero yo creo que precisamente nosotros hemos copiado mucho lo que pasó en España. Y se lo digo con cierta autoridad, no quiero argumentar, no, al contrario, de una visión más democrática y participativa de la escuela. Y los españoles vienen como de vuelta, con esto que está pasando en la Comunidad de Madrid vienen de vuelta. Vienen de vuelta porque se dieron cuenta que aquí hay, y esto está a la base de un proyecto que yo presenté y que varios de mis colegas me acompañaron en ese proceso, que tiene que ver con esta situación de devolverle la autoridad que es indispensable que el maestro tenga para poder ejercer la función que la propia sociedad le encomienda, que es formar y educar a sus hijos. Yo creo que uno de los grandes problemas es que efectivamente, yo sé que es un problema social más complejo, ya epocal si usted quiere y todo, pero hay que decir en algún momento basta, porque si no, todo el esfuerzo que estamos haciendo aquí, se ha hecho tanto esfuerzo en nuestro país, económico, material, infraestructura, medios, formación, capacitación, etcétera, pero y si los profesores están un poco, me da mucha pena verlos como a la defensiva, así como diciendo, no, mejor no me meto aquí porque no tomo, porque si no me expongo a represalia, al cuestionamiento. Y como que cuando se cae en ese estado de cosas, ¿sabe lo que hace? Tiende a hacer como levantar las manos, aquí mejor no hago nada. Eso es tremendamente peligroso, creo yo, y entonces creo que hay procesos, o sea, llegar a este tipo me encantaría una escuela democrática, democrática en el sentido más perfecto de lo conceptual, digamos, en donde haya mucha participación, las decisiones se tomen. Pero yo tuve la oportunidad de ver España el 98 haciendo, y la verdad es que era más bien teórico, más que práctico. Recuerdo que cuando decían, por ejemplo, la comunidad, los apoderados van a aprobar los planes y programas de estudio, y habían 16 archivadores de este porte puestos en una mesa tan larga como esta, en la que los apoderados lo único que podían hacer es hacer esto. Pero no había efectivamente, ¿te fijas lo que quiero decir? Que era como un rudimento de participación, no era una participación efectiva, porque para participar tienes que tener los elementos teóricos, conceptuales que te permitan hacer un aporte. Hay una asimetría en términos de conocimiento muy grande entre quien viene como calidad de apoderado y quien es el profesional. Entonces, ¿cómo comparte usted la idea que si bien es necesario en este minuto tomar alguna medida, y le pregunto al Colegio de Profesores a propósito de este proyecto que presentamos, que nosotros claramente en el análisis que hizo el representante de la biblioteca es vertical y autoritario, porque nosotros planteamos una modificación del Código Penal en términos de aumentar las penas respecto al tratamiento que se le da al ciudadano común. Porque ya lo otro lo hemos aprobado. Están las penas, como usted bien decía, están las penas, pero la pregunta es, ¿quién ha sancionado? Que nuestro diagnóstico es que muchas veces, porque las penas son tan como insignificantes, los magistrados no perseveran. Y ahí tenemos casi impune a quienes agreden. Y estoy pensando básicamente en la agresión de adultos a maestros. No estoy tanto en el ánimo del problema
del ciberacoso y el acoso, porque ese normalmente está claro que es entre alumnos, entre pares, entre iguales. No, acá estoy hablando de agresiones de adultos a la figura del profesor y profesora, que por desgracia se dan mucho más de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y con consecuencias gravísimas. Eso, Presidenta. Mario, Camila, Vallejo. ¿Tú también, Luis? No tenía todas formuladas mis preguntas, pero de todas formas igual quería partir por las profesoras académicas, magíster, doctorado, tenían un gran currículum. Sí, psicomotricistas. Sí, me parece muy interesante lo que exponen y recogí como varios elementos de la minuta que entregaron al menos, que es base de la presentación que hicieron. Y me parece muy interesante como la definición o cómo entienden las situaciones de acoso escolar en este como especie de juego de roles, porque ustedes el análisis que hacen es básicamente entre pares, ¿cierto? Estudiantes, o principalmente. Que hay un agresor, una víctima y los observadores, que pueden ser como pasivos o activos también, incluso que alimentan la relación de violencia. Pero de alguna otra manera hacen como una definición general de esas relaciones, como un poco de dominación, el agresor, la víctima, que es como el dominado en una relación más o menos vertical, porque aunque sean estudiantes se da una relación de poder. Pero no desmenuzan como los componentes que producen esa violencia. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos el proyecto para modificar la ley de convivencia escolar y abordar la violencia entendida de todos tipos, o sea, todas las formas de violencia que se producen en la escuela, y lo mencionó un poco el Colegio de Profesores, que no es solamente el bullying entre pares, ¿ya? Que el acoso como el maletero, ¿cierto?, el que te está molestando. En general hay un contenido en esa molestia o en ese acoso, que es porque es distinto, o porque es gordo, o porque es feo, o porque es niña, o porque es homosexual, etcétera. O sea, hay componentes dentro de esa violencia. Entonces, me gustaría saber si ustedes han profundizado en eso para considerar las terapias, o es como una aplicación general sobre la violencia en general, o tiene métodos específicos de acuerdo, porque me imagino que no es igual abordar el acoso sexual entre pares que el bullying en términos generales, ¿ya? Probablemente las dinámicas de juegos van a ser distintas y además está el agresor y la víctima. Entonces me gustaría un poco conocer eso en profundidad. Y lo otro, ustedes hicieron mucho énfasis en el tema de mejorar la resiliencia, sin perjuicio de que hablaron la prevención. Mi pregunta es si esto está como que tiene más efectividad desde el punto de vista de la resiliencia que de evitar nuevas formas de agresión, y por lo tanto es como cómo abordar psicológicamente a las víctimas, o también tiene altos niveles de efectividad respecto a evitar que nuevamente los agresores ataquen o se produzcan nuevos roles de agresividad dentro de las relaciones. Y lo otro, cómo esto se podría profundizar. Ustedes hablaron de incorporar también adultos, ¿ya? Pero yo creo que como que no sé si quedó muy claro, porque son cuestiones muy puntuales, y como el proyecto que presentamos justamente abordar a todos, o sea, que la violencia entre estudiantes, de estudiante a profesores, de profesor a estudiante, o a directivo, con apoderado, etcétera. Entonces, cómo esto podría funcionar también desde ese punto de vista, y cómo incorporarlo en el proyecto de ley. O sea, es una experiencia interesante, pero cómo podría abordarse desde el punto de vista legislativo. Okay. ¿No? ¿Todavía falta? Sí, tengo preguntas. Que nos quedan 15 minutos. Sí, bueno, entonces muy acotado. El proyecto que presentamos no era solamente para proteger a los profesores, lo incorpora, porque actualmente la convivencia... Ya. Mi pregunta entonces para la Biblioteca del Congreso, en el estudio que hicieron, ¿cómo encaja este proyecto dentro de la experiencia internacional a propósito de esta lógica como autoridad o horizontalidad, entendiendo que además el proyecto habla de que la comunidad entera, los representantes de los distintos estamentos, participe en la conversación sobre los manuales, sobre los reglamentos y sobre las mejoras también que hacer a esta reglamentación o normativa interna? Ok, gracias. Luis y después Jaime.
Gracias, presidenta. Muy breve entonces para la presidenta de la Sociedad de Psicomotricidad. ¿Ustedes tienen alguna propuesta curricular o han dimensionado esto? Porque independiente del proyecto que estamos discutiendo, me parece que es interesante insertar o contar con una herramienta como esta a nivel masivo, digamos, en todos los colegios. Y en la misma línea, ¿qué grado de dependencia tiene esto de las especialistas en psicomotricidad? ¿Cuán posible es capacitar y preparar docentes en los distintos establecimientos como para generar un programa y se lo vean como un programa, como parte del currículum, o de qué forma lo visualizan ustedes como algo sistémico a nivel nacional? Gracias, Luis. Jaime. Gracias, presidenta. Obviamente yo no voy a ser objetivo en mi evaluación de la presentación de la Pati, pero le agradezco mucho que haya podido venir acá a hacernos su presentación y a mostrarnos una parte tan relevante dentro de la educación. Me gustaría preguntarle en la línea de lo que decía el diputado Luis Pardo recién, ¿cómo incorporamos o qué pasa con las guías técnicas que hoy día ya existen en la educación inicial? Parte de las definiciones de este gobierno ha sido ampliar la oferta de la educación inicial, pero por supuesto la evidencia nos muestra que si esa no es de alta calidad, puede ser perjudicial incluso para aquellos que asisten a ella. Entonces, uno de esos aspectos centrales tendría que ser el de la psicomotricidad. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo lo aplicamos ya para aquellos estudiantes escolares que por distintas razones no tuvieron una buena psicomotricidad en su edad más temprana? Es decir, que puede hacer como de reparación. Y tercero, ¿qué posibilidades hay de hacer como una práctica de psicomotricidad o de qué día podemos tratar a aquellos que son agresores? Obviamente los niños no son agresores, sino que se forman como agresores. Y lo que uno quiere es que en el caso del bullying, por supuesto que tiene que proteger a la víctima, pero también tiene que poder hacer algo con aquel que es el que produce este daño. También está llamando la atención. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel de las escuelas para recomponer esos vínculos que existen, especialmente ese ambiente al interior de la sala de clase y al interior de la escuela, que es clave para que después puedan haber aprendizaje? Gracias. Ya. ¿Me toca a mí? Bueno, también yo quiero agradecer la presentación de los tres, ¿no?, expositores de hoy día, 4, 5, 6. Yo creo que es muy importante la mirada que ustedes aportan, porque yo creo que hoy día está en discusión esto que plantea el diputado Venega de qué es lo que uno hace frente a la violencia. O sea, la violencia está, ¿no? O sea, eso, y yo creo que de alguna manera, yo creo que la violencia es un lenguaje que ha reemplazado a otros lenguajes, ¿no? Y que es un lenguaje que hoy día está ganando mucho más espacio en esta sociedad, y que en definitiva no hemos sabido nosotros hacernos cargo de que no hemos sabido parar esa forma de comunicarnos, que es una forma, la violencia es una forma de vínculo, que uno puede no querer y que puede ser negativa, pero es la que hemos ido aceptando, ¿ya? Y efectivamente yo creo que hay una gran normalización de la violencia, ¿ya? Yo les planteaba el tema de la medicación hoy día de los niños, yo creo que es una violencia contra los niños, y eso está absolutamente normalizado, ¿ya? Entonces, de alguna manera ustedes han planteado temas que son relevantes como la falta de juego, la hiperexigencia sobre los niños, ¿no? Como que hoy día le estamos, o sea, no juegan, se han sobreexigido y por lo tanto no están teniendo infancia. O sea, estamos tratando a los niños no como niños, sino como otros, ¿no? Y claramente eso tiene que ver con el modelo de sociedad y el modelo educativo que hemos venido construyendo hace rato. Ahora, dentro de eso hay eso implica ahondar y profundizar sobre un sistema que tenemos que a no todo el mundo le gusta profundizar y a no todo el mundo le gusta, porque en definitiva hacerse cargo de los errores que hemos cometido. Pero yo creo que tenemos que dar esa conversación y yo creo que estas presentaciones aportan a esa discusión y a que nosotros nos obliguen a profundizar sobre lo que pasa. Pero frente a lo que ustedes ven y cómo ven el tema, hay ciertos temas que están saliendo hoy día, como el que planteaba el diputado Venegas, endurecer las penas, ¿no?
si eso es el resultado, el tema de la expulsión, ¿no? Esto de expulsar a los alumnos que cometen faltas graves, ¿no? Y dentro de esas faltas graves, ¿cuáles vamos a calificar como más graves como para dejar a una persona sin educación y expulsarlo, ¿ya? Y de alguna manera matarlo, porque es como expulsar es como una muerte social, ¿ya? Es como decir, usted tiene que morir para esta institución, usted no existe para esta institución. Es una forma de, lo hacen las sociedades primitivas, esto se hace la muerte social, de que tú expulsas a la persona y la persona efectivamente se muere, ¿no? Y cómo de alguna manera se aborda en definitiva desde otra lógica, ¿ya? Esto de protegerse contra la violencia, porque en el fondo el expulsar uno cree que se va a proteger de la violencia, pero es una protección sumamente ilusoria, ¿no? Porque es una forma de que esa violencia se siga reproduciendo si no nosotros no sabemos abordarla de otra manera. Entonces, no sé cómo ven ustedes ese tema, el tema, por ejemplo, estos chicos que rociaron a un profe con benzina, ¿no? Que yo encuentro, cuando yo escucho esas cosas me duele como, no el alma, me duele todo, ¿no? O sea, como decir, cómo alguien puede llegar a esos niveles, ¿no? Pero ¿qué haces en ese caso? O sea, ¿cómo reconstruye y cuál es el lenguaje, en definitiva, que hemos reemplazado por la violencia? ¿Ya? ¿Cuál es el lenguaje que debiera ocurrir? ¿Ya? ¿Y cuál es el lenguaje que hemos reemplazado por la violencia en la escuela? Entonces, esa un poco, ¿cuál es la mirada de ustedes respecto de eso? Les doy la palabra y también a los profes, también no sé si... ¿Lo apago? Ah, tenemos 10 minutos. 10 minutos. Sí. No, Venégaselo al otro. Sí. Ampliamos la sesión para poder cerrar con las respuestas, ¿les parece? Sí, ya. Ok. Profesor. Yo quisiera responderle al diputado Venegas con respecto a la escuela democrática o a la horizontalidad que pareciera ser que debería tratar de imponerse hoy día en el sistema educativo. Nosotros presentamos un petitorio al gobierno y dentro de los puntos, el punto número 6, nosotros estamos planteando abiertamente la creación de una escuela democrática, profesional y especializada. Y en ese punto nosotros entendemos lo que se planteaba recién acá, de que una escuela absolutamente vertical como existe hoy día, donde las posibilidades de la discusión, del debate sobre temas relevantes, está prácticamente negado en los colegios, porque hay mallas rígidas de estudio, porque hay un énfasis en una educación estandarizada, donde hay que cumplir fuertemente hacia el rendimiento, hacia pruebas externas o pruebas como el CIMSE, donde el logro de ciertos resultados importa mucho más que el desarrollo integral del estudiante. Nosotros decimos que esa escuela hoy día está fracasada, fuertemente fracasada, y es una de las responsables de los estrés y de la gestación de estos ámbitos de violencia, porque no permite ir hacia los temas que hoy día a los jóvenes y a los estudiantes les está preocupando y les está motivando. El caso de los encapuchados, por ejemplo, habla claramente ya de que en esos espacios no existe la posibilidad del debate, del intercambio, de la reflexión, ya de la participación con distintas ideas, y tienen que buscar otras vías de expresión. Y eso nosotros lo hemos vivido como sociedad también en su momento. Cuando se negaban todos los espacios democráticos de participación, se recurría a la violencia como mecanismo de lucha. Hoy día eso para nosotros tiene que ser modificado abiertamente, y por eso estamos en la exigencia. En el gobierno le estamos solicitando, ¿no es cierto?, de que la escuela democrática tenga a lo menos 2 o 3 puntos esenciales. Lo primero es que el Consejo de Profesores debe poseer un carácter resolutivo, porque hoy día no lo tiene. El Consejo de Profesores no es capaz de resolver nada, no está permitido que resuelva, y por lo menos que lo haga en la materia pedagógica. El Consejo de Profesores, que es antes, ¿no es cierto?, cuando nosotros éramos más chicos,
estudiamos en colegios donde todo se resolvía en el Consejo de Profesores. Hoy día no, hoy día corta y define el director del colegio. ¿Ya? Y nosotros planteamos la necesidad de que los consejos escolares deben poseer un carácter resolutivo en todas las escuelas del país también. ¿Ya? Si solamente avanzáramos en esos dos aspectos y además se diera la posibilidad que los centros de estudiantes, los centros de alumnos pudieran ser elegidos abiertamente, democráticamente, pluralmente, como hoy día sucede en la sociedad, a través de pensamientos, consignas, ideas, partidos políticos, etcétera, ya podríamos ir avanzando en la posibilidad de una escuela menos comprimida, porque la escuela hoy día vertical está absolutamente comprimida. Por eso la necesidad de democratizar la escuela pasa a ser para nosotros y para el Colegio de Profesores un elemento importante para desactivar la violencia que existe en los colegios. Eso, señor presidente. Patricia. Voy a tratar de prendo. Está todo. Para poder tomar como integralmente las distintas preguntas. Me parece, contestando, tú preguntabas si acaso es preventiva o es reparatoria. Las dos cosas. O se pueden hacer las dos cosas. En el fondo, lo que nosotros planteamos que sí se pueden hacer las dos cosas, porque uno es una intervención a nivel de educación inicial, es decir, preescolar o hasta segundo básico, ¿ya? Y otra es la intervención con cuando hay realmente violencia escolar, hacer una intervención con el grupo de pares y de profesores, y también por otro lado de apoderados, ya, porque probablemente el que es buleador, el que es victimario, también recibe, es maltratado, o sea, algo nos está comunicando con ese hacer, ya. Entonces la intervención es en distintos ámbitos, es decir, familia, es decir, actores, la víctima, el victimario y los testigos, que son los pares y a veces los profesores, inspectores, etcétera. Eso por un lado cuando tú tienes el tema candente y que ya está la violencia escolar ahí. Cuando tú puedes prevenir es en los cursos chicos, ¿ya? Donde justamente lo que usted planteaba, es decir, que estamos legitimando las formas de relacionarnos malamente. O sea, estamos permitiendo hablarle no con palabras amables al otro. Y tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a que el otro me hable en forma pesada. Es decir, ahí es donde estamos instalando una forma de ser, y eso es lo que nos tenemos que preocupar, que es de alguna manera lo que usted plantea. Entonces, tiene todos esos ámbitos, puede ser preventiva y también reparatoria, pero si abordamos todos estos actores distintos, ¿ya? Toda la comunidad educativa en su conjunto. Ahora, usted planteaba si existe desde la Asociación de Psicomotricistas una capacidad como para a nivel nacional poder abordar esto. Yo lo que pregunto, juntos podemos lograr cosas, pero es un tema de que, por eso es que nosotros tenemos mallas curriculares para poder en las universidades hacer una mención, ya sea una magistratura, un magíster, un postítulo, para los alumnos que hoy día están egresando, por ejemplo, de educación parvularia, y que puedan tener la mención en psicomotricidad. Ahora, ¿cómo abordamos lo que usted decía? ¿Cómo abordamos hoy día la realidad en las escuelas? ¿Cómo podemos implementar la psicomotricidad en las escuelas para de alguna manera mitigar o prevenir la violencia escolar? Es haciendo capacitaciones, postítulos, existe el CENSE, podemos hacerlo, existen recursos para eso, y que podríamos capacitar a las educadoras de párvulo o a los profesores de educación física con una malla, ofrecerles una diplomatura, por ejemplo, un postítulo, y poder ponerlo en práctica ya. Ahora, estoy tremendamente de acuerdo en que estamos ejerciendo una violencia con los niños, y eso no cabe duda. O sea, desde ahí que los pobres están, la reforma laboral bajó la carga laboral a 7 horas y media, y los niños están 8 horas y 8 horas y media y 9 en los colegios, y después además no tienen casi tiempo para tomar once y tienen que llegar a hacer tareas. O sea, perdonen, pero eso sí es una violencia. Entonces yo creo que también nos tenemos que plantear qué estamos haciendo, y eso también hay que regularlo. Alguien preguntaba ahí cómo protegerse contra la violencia.
Yo creo que sin lugar a duda hay cosas que, o sea, en la medida que nosotros tenemos una autoría firme, ¿ya? Porque si bien es cierto, hoy día la autoría es bastante más laxa. Es decir, hoy día le decimos no, pero más rato estamos inmersos en los libros, o pasó algo importante en el colegio, o estamos en el ambiente de casa y le permitimos al hijo maltratar a la hermana o estar metido 9 horas en las pantallas. Entonces nuestra autoría es laxa y de eso tenemos que hacernos cargo también nosotros. Y por lo tanto la autoría en los colegios también. Y no se lleva la reflexión, es decir, se hace el acto punitivo y no se dice, a ver, yo entiendo que tú estás enojado, pero ¿cómo lo hacemos? Está eso, que en el fondo es lo que usted hablaba, reconozco en mí la agresión, la reconozco en ti, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hagámonos cargo. Entonces, yo creo que el hecho de ser firme, con una autoridad firme, y poner, por supuesto, al profesor, que también pasa en el de salud, en el sistema de salud, también están agrediendo a los doctores, o sea, esto no nos pasa solo a los profesores. Por supuesto que la autoridad tiene que ser firme. Ahora, yo tengo mis graves dudas con que sea punitiva. Yo creo que sí hay límites, o sea, no se puede permitir que rocien a alguien, eso es homicidio, o intento de homicidio, pero por supuesto que eso tiene un límite, y de eso no se puede, hay cosas que son así y son así, pero me parece que lo que hay que llegar es al pensamiento, a por qué estamos siendo así. En el fondo, escuelas conversables, lo que usted hablaba, o sea, está comprobado, y eso es cierto, que las escuelas horizontales que tienen sostén, que tienen amparo, que tienen comprensión, son escuelas más eficaces en todo ámbito. No sé si es Complemento en pocos segundos, principalmente respondiendo a las preguntas. La dinámica de bullying, a mi parecer, se configura mucho antes en el niño, principalmente se incorpora desde la familia, en donde la familia no enseña a protegerse, y tampoco el niño toma a la familia y a los padres como un garante de la seguridad. Por lo tanto, ya viene cierta configuración en donde se manifiesta en otro plano, principalmente dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo abordar a la familia? ¿Cómo la familia puede dialogar? En donde acá no rige la competencia, ni si quién es más fuerte, porque cuando hay un más fuerte siempre hay un débil. Y ese débil sin duda va a estar expuesto más adelante en un colegio. Entonces, principalmente, incorporar a la familia y hacer responsable también a la familia de cuál es el mensaje que se está entregando en los niños. Me parece que eso es clave. Y por otro lado, la psicomotricidad también en otros países, y tenemos la experiencia y el apoyo como un plan transversal en donde existe una formación profesional. Acá en Chile lo que se ha tratado es, llevamos un postítulo, 6 o 7 generaciones de diplomado, una de magíster, y esperamos obviamente una formación de 5 años, porque implica una supervisión, implica apoyo psicoterapéutico, o sea, el psicomotricista tiene que tener psicoterapia. Por otro lado, supervisa, se regula con otros y obviamente el trabajo en términos teóricos. Claro. Frente a las distintas formas de violencia, tú te referías a la violencia que le llaman... ¿Ahora sí? Usted se refiere a la violencia que se tipifica como violencia privada, violencia intrafamiliar, violencia... ¿A eso se refiere? Al contenido, si es gordo, hay mucho contenido, hay violencia sexual, violencia de género, violencia étnica, violencia... Ahí no es homogénea. Patricia, cada vez que alguien prende el micrófono, el tuyo se apaga. Muchas gracias, me quedó clarísimo. Eso es un aprendizaje vivencial. A ver, ¿ahora está prendido? No, pero te lo acaba de apagar. Ahora, ya. Ahora, lo que pasa es que al ejercer en la sala de psicomotricidad, con el psicomotricista que da sostén desde Winnicott, ¿ya? De alguna manera la discriminación está en juego. Y ahí se reflexiona, y ahí se vive, ¿ya? Y ahí se resuelve.
¿Por qué? Porque si no, no podemos pasar, si no, no podemos seguir. O sea, si de alguna manera hay un acto violento o discriminatorio, ahí se para la sesión, ahí tenemos que conversar porque no podemos, porque se contraría la ley que está instalada dentro de la sala de psicomotricidad. Y la ley es cuidarse, cuidar al otro, cuidar el entorno. Y eso no se tranza. Entonces, lo discriminatorio empieza a aparecer desde muy pequeño. ¿Ya? Y cuando tú lo tomas, tú lo abordas y tú vives de alguna manera la discriminación de otro, vas a enfrentar de otra forma si uno es discriminador con otros o no. Ajá. Como entender la aplicación cuando, sobre todo en los más pequeñitos, como aprender a relacionarse, a respetarse a través del juego, me parece que es fundamental. Pero cuando ya estamos, por ejemplo, más avanzados, o cuando la dinámica involucra, por ejemplo, a un adulto, o a los mismos estudiantes y hubo una situación, por ejemplo, de violencia sexual. ¿Cómo se trata eso para no revictimizar a una víctima? ¿Me entiende? O eso ya tiene un tratamiento distinto dentro de este método donde se separa. Por eso me refería a cómo aplicar específicamente una violencia que no caben dentro de esa dinámica. Y yo te quiero hacer otra pregunta también, que tiene que ver si la propuesta cabe, esta propuesta que ustedes tienen, cabe dentro del actual sistema escolar. O sea, con el nivel de exigencia que tiene, con la estructura que tiene. No estoy pensando solo en los párvulos, sino que principalmente en los niños ya de primero básico hacia arriba, donde la escolarización implica un quiebre brutal con respecto a la posibilidad de juego que tienen los niños en el nivel parvular. Sí, a ver, si algo se me queda en el tintero, me complementas, pero en el fondo de lo que tú planteabas, yo creo que ya la violencia sexual o acoso sexual, ya tenemos que pensar en algo más terapéutico. ¿Ya? No es la escuela quien se encargue de... La escuela va a acoger y contener, pero no es la escuela ahí la que va a ayudar a reparar. ¿Ya? Porque hay que tener mucho cuidado con la doble victimización. ¿Ya? Ahora, frente a lo que tú planteabas, yo creo que sí, bien es cierto, hay que hacer un tema con el currículum. Es decir, nosotros hemos pasado haciendo seminarios y hay una encuesta en curso en que psicomotricistas han tratado de implementar la psicomotricidad en la escuela y cuál ha sido su experiencia, y tenemos que recoger los datos ahora. Pero los graves problemas es que chocan con el currículum. Entonces, de ahí se puede plantear, porque como está el eje de corporalidad y movimiento, y en la reforma en educación básica también existe el tema emocional, de la convivencia, el tema del pensamiento creativo, la resolución de conflictos, eso está presente, pero está transversal, entonces está como en terreno de nadie. Entonces, desde ahí hay que abordarlo, ya sea como en trabajo, por ejemplo, de consejos de curso, de orientación, o en aplicar más horas en educación física, o simplemente hay que los colegios, las escuelas sean autónomas y vean dónde pueden, pero debiera haber una hora semanal dedicada a la psicomotricidad en educación básica. Y se puede hacer, lo que pasa es que tenemos que de alguna manera levantar el problema. Nos referíamos aquí para los profesores, para los inspectores, para los psicólogos, para todos los que están inmersos en una comunidad educativa, esto tenga sentido. Pero lo que pasa es que ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque yo creo que una hora tampoco es... O sea, es que lo que hay que cambiar es como la práctica, ¿no? O sea, yo pienso en cómo hoy día se hace clase, ¿no? Y donde, por ejemplo, tú tienes un niño que con determinada profesora funciona perfecto, juega, etcétera, y va donde otra profesora y le va pésimo al niño. O sea, pero tiene que ver también en cómo son las prácticas educativas. No es solo una hora a la semana, sino que tiene que ver cómo uno genera cambios en la práctica educativa que incorporen esto y todas las prácticas educativas, ¿no? Yo encontraba mucho sentido, es que cuando ella plantea, esta es la dicotomía que tenemos, es que cuando lo ponemos transversal, al final no se hace cargo nadie. ¿Ya? Y lo objetivo es que, por ejemplo, la mayoría de nosotros no sabe respirar, no sabe relajarse, no sabe un montón de cosas que debieran ser parte de nuestro desarrollo como ser humano, ¿verdad? Entonces hay que colocarlo como una actividad que, claro,
debiera permear toda la relación que sea en la comunidad. Hoy día, por ejemplo, los mismos, lo hemos conversado, si no es nuevo, pero vaya que cuesta cambiar la cultura escolar, pues, y cambiar a los propios profesores. Si recuerda usted que nosotros tenemos una impronta autoritaria. La evaluación es autoritaria hasta que no reconozcamos aquello, ¿no es cierto? La escuela está considerada entre las instituciones más autoritarias de nuestra comunidad. Sí, está bien. Y lo es el ejército, y lo es la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que este cambio que ustedes proponen, que a mí me encanta, o sea, eso es lo que yo me encantaría ver que pasara en la escuela. Pero es un cambio cultural que tiene que irse trabajando, ¿no es cierto? Y que es de mediano y largo plazo. Pero hay que partir ya. Y se puede partir con Otros países partieron la década de los 70 introduciendo estos elementos y hoy día ya los tienen bastante, ¿no es cierto?, asimilados y son como normalizados. Pero nosotros estamos todavía en pañales. Esa es la pregunta. En el intertanto hay que ir haciendo otras cosas. O sea, creo que tenemos que ir asumiendo eso, porque si no, es re difícil. Ir a una escuela democrática, como ustedes plantean, no es solo un tema de que este gobierno u otro lo asuma como ya, mañana decretamos que la escuela es democrática. No es así. Es un cambio cultural. No, si no entremos en la discusión, lo que digo es que a mí, yo tengo conciencia que son procesos, ¿ya? Procesos. Bueno, ya nos pasamos del tiempo que nos dieron, 10 minutos más de la sesión. Quiero agradecerles sinceramente a las tres áreas, porque son 5 expositores. Yo creo que fue un muy buen aporte y yo creo que este tema a lo mejor va a salir también en otros temas, porque nosotros estamos hoy día tramitando varios proyectos de ley que tienen que ver con tema de violencia, ¿ya? Y seguramente vamos a lo mejor, ojalá que las podamos invitar otra vez para que volvamos a plantear estos temas. Así que se les agradece y sin otro tema que tratar, se levanta la sesión.